Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el Salmos 97. Dice de esta manera. Dice: Jehová reina, regocíguese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense, dice, todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorian en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, y si me acompañan vamos a entonar el himno número 16, que se titula Completo en ti. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Tu sangre me compró a mí, y ahora soy completo en ti. Completo en ti soy por la fe, y por tu gracia es mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das, y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, buen Salvador, ante tus pies mi voz y lengua cesarán, y entre los salvos yo estaré, por siempre ya completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y ahora estoy completo en ti. su asiento. La palabra nos promete que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados será completo en Cristo solamente. Bueno, ahora vamos a, antes de comenzar nuestro estudio sobre el
Catecismo de Edinburgh, vamos a hacer una oración y les pido que me acompañen a orar también, juntamente conmigo. Vamos a orar. Bendito Dios, oh Padre Celestial, Señor, gracias por todo, Señor, lo que nos has dado en este día, Señor. Gracias, oh Padre Santo, por la salud, Señor, por tu cuidado, Señor, aún por la vida, Señor, que nos has dado. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y quizás algunos piensen que es por ellos que están vivos y tienen salud y tienen todo lo que tienen, pero no saben que eso está bajo tu voluntad. El día que tú quieras, oh Dios, se acaba nuestra vida y se queda todo lo que hemos podido poseer. Señor, que nunca se nos olvide que tú eres el dador de la vida y tú eres quien la quita también. Que siempre estemos tan agradecidos contigo por los logros que podamos alcanzar, por el trabajo, Señor, que podamos tener nosotros, Señor, y aún por las casas y los bienes materiales que podamos obtener. Porque a veces se nos olvida, Señor, que todo es tuyo. Y lo nuestro es comprado, Señor. Tenemos que comprarlo, Señor, con nuestro dinero y nuestro esfuerzo, pero todo, Señor, te pertenece a ti. A este mundo venimos sin nada y sin nada nos iremos. Eso es evidente y a veces se nos olvida, Señor. Y por causa de todo esto, lo que podemos lograr y obtener llega a la altivez de espíritu. Y nos gloriamos, Señor, de nuestras habilidades, de lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor, y se nos olvida que tú eres quien nos permite tener esas habilidades, Señor, y quien nos ha dado los talentos y aún también los dones, Señor, como para servir en tu obra. Tanto como para predicar tu palabra, para, Señor, enseñar. Eso es un don tuyo. Pero, Señor, gracias por todo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Porque aunque estemos conscientes o no, Señor, pecamos aún por el respirar nosotros, Señor, porque a veces se nos olvida que tú eres quien provee todo esto, el aire, para poder nosotros vivir. Señor, perdona nuestras iniquidades, porque aún conociéndote, Señor, y conociendo tu palabra, pecamos a diario, Señor. Ofendemos, pensamos pensamientos, Señor, que no son buenos y aún las intenciones de nuestros corazones son malos y perversos. Tú las conoces perfectamente porque tu palabra lo dice, Señor, que tú escudriñas, Señor, los corazones. Y las intenciones, Señor, tú las conoces perfectamente. Pero, Señor, perdónanos, oh Dios, porque en este día hemos hecho cosas que no te agradan. Y aquel que diga que no lo ha hecho, Señor, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el creyente verdadero, Señor, él, Señor, sabrá que y estará consciente de que es un pecador. Que nada te puede agradar solamente, Señor, viviendo por obediencia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos y a vivir bajo tu voluntad también y a vivir en santidad. Y te pedimos por la palabra de esta hora, por este estudio, Señor, que vamos a estar hablando sobre la redención del hombre. ¿Qué es la redención, Señor? ¿Quiénes somos nosotros como personas que necesitamos ser redimidos por alguien, ser rescatados por alguien, ser librados y comprados por alguien, porque estamos bajo condenación? Desde el momento que nacemos, Señor, estamos bajo juicio y tu ira permanece, Señor, sobre nuestras cabezas. Pero, Señor, te pido que me ayudes a mí a poder yo enseñar tu palabra y poder explicarla
fielmente. Por favor, que yo dependa de tu Espíritu Santo y de ti solamente y no de mí, de mis habilidades, ni de mis propias fuerzas, porque, Señor, esto es para tu gloria. Cada reunión, cada estudio, cada sermón, Señor, cada vez que vayamos a evangelizar es para tu gloria y no para la nuestra. Pero te pedimos, oh Dios, que en esta hora obres salvación, obra en los corazones de aquellos que no son salvos, y aquellos que quieren ser salvos, Señor, pues tráelos a Cristo, porque solos no pueden venir a Cristo. Tú tienes que obrar poderosamente, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, del Evangelio. Salva, oh Dios, a pecadores. Cambia corazones duros y hazlos en corazones, Señor, de carne, sensibles a tu palabra, a tu presencia, y quebrántalos. Si es que hay altivez, Señor, humilla a aquel que no te ha conocido. Concédele, Señor, el arrepentimiento genuino, para que todo aquel, Señor, que no es creyente, deje su pecado y se vuelva a Cristo, y que crea con una fe genuina, verdadera. Pero, Señor, seas tú digno de gloria y honras en esta hora, Señor, y para siempre. No solamente en ese momento, sino para siempre, Señor, seas tú digno de que todos te alaben y todos, Señor, adoren tu majestad. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos terminado, no sé si notaron, con la primera parte del catecismo que estamos estudiando. ¿Y quién de aquí recuerda de qué hablamos el miércoles pasado? ¿Cuál fue el tema que estuvimos tratando? Estuvimos hablando sobre si Dios es justo o injusto. Es lo que estuvimos mirando el miércoles pasado, pero ya hemos completado la parte primera de ese catecismo con preguntas y respuestas. Que las mismas preguntas que están en ese catecismo nos llevan a la Biblia, nos llevan a la palabra de Dios, y por ende es que nosotros nos basamos más en la Biblia más que en cualquier otro libro. Y estuvimos hablando sobre, primer estudio fue sobre la miseria del hombre, y vimos que la palabra de Dios dice que somos miserables, somos incluso también malos y perversos. Y el miércoles pasado estuvimos hablando sobre si Dios es justo o injusto, y miramos que a través de la palabra, a lo que dicen las Escrituras, dice que Dios es justo y nosotros somos injustos, somos personas miserables, que somos tan malvados que llegamos a odiar a nuestro prójimo e incluso a nuestros familiares. Hay riña, hay pleito, hay conflictos entre familiares de sangre, incluso entre hijos y padres, hermanos de sangre, de todo esto. Entonces, ¿cómo es que no el hombre es tan malo y perverso? La Biblia no nos dice. Ahora, vimos no solo con el catecismo, sino también con la palabra que Dios, ¿qué va a hacer con el impío? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con aquel que es tan malo y perverso fuera de Cristo? La palabra dice que Dios castigará a todo aquel que ha pecado. Y por ende Dios es justo. Y muchos tienen al Dios de la Biblia lo tienen como que Él es solamente puro amor, pero no es así. Si miramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento, podemos ver, mis amados, que Dios es un Dios también de ira. Es paciente, es pasivo, sí, para que todo hombre se arrepienta, pero Dios algún día juzgará a vivos y a muertos. Bueno, pero hoy vamos a estar comenzando con la segunda parte, que es en la página 10. Y aquí nos va a estar hablando sobre la redención del hombre.
Yo sé que esto es nuevo para algunos de ustedes, pero en la Biblia la palabra redención es un concepto espiritual y religioso que se refiere a la liberación de un estado de adversidad, como el dolor, como la angustia quizás. Y esto significa el comprar o adquirir a alguien de la esclavitud. El hombre tiene que ser rescatado, redimido, y alguien tiene que pagar un precio para que esa persona sea libre. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. La Biblia nos dice que todo ser humano es esclavo del pecado. Desde el momento en que nacemos, todos somos esclavos del pecado. Estamos esclavizados porque el pecado original que engendramos nosotros, de Adán, muere en nosotros. Siempre ponemos esto de ejemplo para cuando salimos a evangelizar. Siempre preguntamos, ¿acaso tenemos que enseñarle a un niño de 2, 3, 4, 5 años a mentir? ¿A ser egoísta, a no querer prestar los juguetes con otro niño? Y muchos responden, no es necesario, porque eso es ya parte de su naturaleza caída. Vamos a la carta de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Si se pone frío, le echa un poquito más leña. Y en su contexto el apóstol Pablo está hablando sobre que el creyente que ha creído en Cristo, que ha sido bautizado en Cristo, dice que ya ha muerto al pecado. No que va a ser libre de pecado al 100%, digamos, perfecto. No, porque nadie es perfecto y nunca llegaremos a ser perfectos hasta que seamos glorificados y estaremos en gloria, en vida eterna. Romanos 6, versículo 16 al 18. Y el apóstol Pablo, no voy a leer todo, pero aquí dice, muertos al pecado, y los que han sido muertos al pecado ahora deben de ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículo 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Lo que Pablo está diciendo, si tú te sometes a alguien y le obedeces, tú eres un esclavo de esa persona a quien tú te sometes y a quien tú le obedeces. Y él está diciendo ahí, sea del pecado para muerte. Y sigue diciendo ahí, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, les dice el apóstol Pablo a los que están en Roma, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Él dice aquí, yo doy gracias. Aunque eran ustedes esclavos del pecado, ahora ustedes obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? El Evangelio de Jesucristo. Él aquí no está hablando en ningún momento en alguna religión, en nada. Y sigue diciendo él ahí, y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Él está diciendo que ahora, por medio de la predicación del Evangelio, ellos ahora han sido libertados, han sido, ¿qué? Redimidos. Ahí es lo que estamos hablando aquí, la redención del hombre. Ellos fueron redimidos, ahí llegó la redención al momento de ser ellos libertados del pecado. Ahora ellos vinieron a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Una justicia perfecta, santa, la justicia de Cristo. Así que es lo que quiero enfatizar, que todo ser humano es esclavo del pecado. ¿Y qué es necesario para ser libre de esa esclavitud? El Evangelio. No fábulas, no eventos, no una religión,
se necesita, como dice aquí, mis amados, una doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Se necesita para ser libertados del pecado, para ser libres de esa esclavitud. Ahora vayamos ahí al catecismo, en la página 10. La pregunta número 12, ¿qué es lo que dice? Dice entonces, si por el justo juicio de Dios merecemos castigos temporales y eternos. Así que miramos el miércoles pasado y vimos que a través de las Escrituras nos dice que Dios es un Dios justo, que Él castigará a quién, al impío, a todo aquel que muera sin Cristo. Dice, ¿cómo podemos escaparnos de este castigo y ser recibidos otra vez en el favor de Dios? ¿Cómo es que podemos hacer esto? Es lo que él está preguntando. ¿Cómo se puede? Dice, Dios requiere que se satisfaga su justicia. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Algo tiene que satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, tenemos que satisfacer completamente su justicia. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede satisfacer la justicia perfecta de Dios? Nadie puede. Ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Ahora vayamos ahí a Romanos 8. Versículo 2 al 4. Romanos 8, comenzando con el versículo 1 al 4. Y aquí es lo que sigue el apóstol Pablo. Ahora él está hablando sobre viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una promesa, mis amados. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mucho cristiano evangélico, ellos sostienen que un cristiano puede perder la salvación, y no es así, porque Pablo bien aclara. Y él afirma, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es la redención. Alguien que llega a ser redimido por Dios, perdonado, rescatado, dice, y para él ya no habrá condenación. Y sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien que anda conforme a la carne, mis amados, no es un cristiano. Porque él va a seguir en su pecado, va a seguir practicando cosas que a Dios no le agradan y van en contra de su palabra, pero dice, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, dice él, para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Pero para los que andan conforme a la carne, ciertamente habrá condenación eterna. Porque ese no es un hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la redención. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó ¿qué? Al pecado en la carne. Así que Dios condenó el pecado en la carne. ¿De quién? De su Hijo Jesucristo. Cristo venció el pecado. No por toda la humanidad, sino Cristo venció el pecado, la muerte y a todo lo que había en el mundo y a Satanás en favor de aquel que cree en Él y se arrepiente y se convierte en un cristiano genuino, verdadero. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vemos que el apóstol Pablo dice y habla sobre la redención, que él ha sido, ¿qué? Redimido
mediante Cristo Jesús, y Él ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí no se refiere a la muerte primera, que es cuando moramos, sino que eso se refiere a una muerte espiritual. Todo aquel que venga a Cristo Jesús y se arrepienta y cree en Él, tendrá la vida eterna. Y vendrá a vida. Bueno, vayamos allá a la pregunta número 13. Pregunta aquí el autor de este catecismo. Dice, ¿podemos nosotros mismos hacer esta satisfacción? Él dice, ¿podemos nosotros, personas malvadas y perversas, hombres caídos, destituidos de la gloria de Dios, podemos nosotros satisfacer la justicia de Dios? Dice, responde él ahí abajito, dice, de ninguna manera. Al contrario, nosotros diariamente, dice, incrementamos o aumentamos nuestra culpa. Dice, no podemos. No hay nada que podamos hacer nosotros para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Job en el capítulo 9. Job capítulo 9, versículo 2 al 3. Dice, ciertamente, yo sé que es así. Bueno, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice, en verdad, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Es lo que está preguntando él. Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Está preguntando aquí Job. Dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios, delante de sus ojos? No puede. No se puede. Y como dije, de ninguna manera. Al contrario, dice aquí, nosotros diariamente incrementamos nuestra culpa. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que dice aquí esta porción de la palabra. Dice, la necedad está ligada en el corazón de ¿quién? Del muchacho o del niño. Aquí dice que la necedad está ligada no solamente al corazón del muchacho o del niño, sino está ligada a todo ser humano. Nuestros corazones están inclinados a hacer el mal en todo momento. Así que nosotros no podemos hacer nada podemos hacer para satisfacer la justicia de Dios. Y muchos piensan que pueden ellos satisfacer o ganarse el favor de Dios haciendo tales cosas, sirviendo mucho en la obra, cuando no es así. La palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiso que fuera por buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios bien sabe que al hacer eso las personas se van a gloriar y van a decir, mira, yo hice esto y Dios me dio la salvación, Dios me perdonó porque yo hice esto. Y muchos piensan que es por obras de caridad, pero no es así. No es por obras o cuánto esfuerzo humano nosotros hagamos que seremos justos delante de Dios o que podamos satisfacer su justicia. Porque la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así es como Dios las ve.
no son válidas lo suficiente para ganarnos el favor de Dios o para obtener la salvación, ni su perdón, ni para ser redimidos, ni para ser librados de todo esto. La religión te dice, haz y te salvarás. La religión te dice, haz esto, haz obras de caridad, pero Dios dice, es solamente mediante alguien por el cual un pecador puede ser redimido. Ahora la pregunta número 14, ahí en la página 11 del Catecismo. Pregunta, ¿puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? Dice, ninguna. Primero, porque Dios no va a castigar a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre cometió. Segundo, porque una simple criatura no puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado y redimir a otros de ella. Ahora, hubo solamente una persona quien hizo esto posible. Hubo solamente una persona quien sufrió el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Alguien que sufrió la ira de Dios sobre su cabeza. ¿Ese fue quién? Fue Jesús. Fue Cristo. ¿Yo estaba teniendo un ventilador? ¿No? Sí. Entonces, nadie pudo ni puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado. Nadie más podía pagar para salvar a pecadores, porque todos somos pecadores. Eso que dice la palabra. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, 14 al 18. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Esto está hablando aquí de Jesucristo. Dice que él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. ¿Y qué más iba a hacer? Y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí está hablando de Jesucristo. Está hablando del oficio de Cristo, que cuando Él vino, el sacerdocio terminó. Y es algo que el católico romano no quiere entender, que ya hoy en día no existen, o no debe de haber sacerdotes, porque Cristo es el sumo sacerdote. Ahora tenemos acceso al Padre mediante Jesucristo. Y ya hemos hablado sobre qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ya sabemos qué es lo que ellos hacían. Tenían que presentar sacrificio por el pecado del pueblo y por sus pecados también. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, aquí está hablando de Jesucristo, que Él murió, Él padeció siendo tentado. ¿En dónde fue tentado Jesucristo? Cristo fue tentado multitud de veces
en el desierto, y aún también los hombres religiosos venían y lo querían tentar y querían hacer caer a Jesucristo en su trampa para decir, mira, este hombre es blasfemo, hace lo contrario a lo que dicen las Escrituras, pero Cristo era el maestro de maestros, era el más sabio. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que dice la palabra. Ahora vamos al catecismo en la página 11. A ver qué es lo que dice la pregunta número 15. ¿Ya no prendió? ¿Ya no prendió? Si no tienen frío, déjenlo así. La pregunta 15 dice, entonces, ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? ¿Qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? Y él responde, dice, uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, y no obstante más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. Es lo que dice aquí. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿de quién está hablando aquí? ¿Por qué hombre entró la muerte al mundo? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, está diciendo aquí el apóstol Pablo, en Adán todos han muerto espiritualmente. En Adán han muerto todos. También por un hombre, también en Cristo todos serán vivificados. No toda la humanidad, sino que está hablando sobre que todos los que crean en Cristo Jesús, todos serán vivificados en Cristo. Van a volver a nacer, a ser nuevas criaturas. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Cristo es Dios mismo, Él vino y se encarnó. Anduvo entre los hombres, caminó en este mundo, y Cristo era verdaderamente hombre. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver qué dice. Dice, al que no conoció pecado. Aquí está diciendo, Cristo era perfecto. Cristo era sin pecado, nunca conoció pecado. Sí, fue tentado, pero nunca llegó a pecar. Y muchos dicen, bueno, sí, Jesús no pecó porque era Dios mismo. Sí, pero también Él vino y se encarnó en forma como tú y como yo. Él de esa forma anduvo en esta tierra. Él también fue tentado, se debilitó, tuvo hambre y sed. Pero Él socorre a todo aquel que es tentado. Él viene a nuestro rescate para que nosotros seamos tentados. Él nos ayuda a vencer la tentación. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está diciendo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo murió como siendo un vil pecador en la cruz del Calvario. Murió como siendo un vil maldito, un mentiroso, un ladrón, un ratero, un desleal. Entonces, nuestro mediador y redentor tenía que ser verdadero hombre, perfectamente justo. No obstante, más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que sea también verdadero Dios. Vamos a Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que eso significa Dios con nosotros. Ahí está diciendo que Jesús iba a nacer de una virgen, de María. Sí, nosotros la respetamos a María como madre de nuestro Redentor y nuestro mediador, pero no la veneramos, ni la honramos, ni la adoramos en absoluto. Pero ahí dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Redentor, el mediador, tenía que ser Dios. Verdaderamente Dios. Y esto es una doctrina, una verdad que los testigos de Jehová niegan. Por esa razón es que no es bueno recibirlos a ellos cuando toquen nuestra puerta. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Preguntarles, ¿tú qué mensaje me traes a mí? ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? ¿Cómo es que un pecador puede ser redimido? Y si no te trae a Cristo es que es una secta. Ahora vamos a Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, con A mayúscula, consejero, Dios fuerte. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías, que el nombre de ese niño será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe ¿qué? De paz. Vamos a Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Es lo que dice el autor de Hebreos. Tal sumo sacerdote como Cristo nos convenía. Necesitábamos alguien como Él. ¿Y cómo lo describe? Santo. ¿Qué más? Inocente. Sin culpa. Sin pecado. Sin haber nunca dicho una mala palabra o tenido incluso un mal pensamiento. Y sigue diciendo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ven cómo es que debía de ser el mediador y redentor de la humanidad? Tenía que ser verdaderamente hombre, perfectamente justo,
y ser Dios mismo. Dice ahí, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Eso es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, que él tenía que presentar sacrificios no solamente por el pecado del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo, dice ahí, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo se ofreció. Cristo, voluntariamente, como dije, se ofreció a ser crucificado en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Y como dije, no fue una víctima indefensa, como muchos suelen pensar, sino que esa fue la voluntad de Dios para que pudiese llegar la redención del hombre caído. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí dice, para siempre. Jesucristo es Dios, mi amado. Y Dios es 3 veces santo. Así que si alguien te dice a ti, ¿cómo es que yo puedo ser redimido? ¿Cómo es que yo puedo ser librado de la esclavitud del pecado? ¿Cómo es que quién va a pagar por mí? ¿Quién va a librarme? ¿Quién me va a hacer libre de la esclavitud? Ustedes responderán y ustedes dirán, Cristo. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Cristo fue crucificado para que otros puedan ser salvos. Pero ¿qué deben de hacer? Esas personas deben de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús para salvación. Porque cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, Dios ya no ve tu justicia. Porque tu justicia no puede satisfacer la ira de Dios, sino que esta justicia de Cristo es la que el Padre va a ver en ti. Es por mediante Cristo es que el pecador es redimido. No es a través de obras, no es a través de esfuerzo humano, no es a través de una religión, no es a través de pensar que te ganarás el cielo siendo una persona. Pero ¿quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es alguien justo? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, no hay alguien, ninguno que pueda ser justo delante de Dios. Sí, quizás nosotros podemos ser justos delante del hombre, pero ante Dios nadie. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, buenos para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3, del 9 al 12. Así que, ¿cómo es que un pecador puede ser redimido? A través de alguien que se llama Jesucristo. Y el motivo por el cual estamos estudiando esto es para defender nosotros nuestra fe. Eso se llama apologética. ¿Cómo es que podemos ser cristianos verdaderos y defender nuestra fe? Y es muy importante conocer todo esto para cuando salgamos a evangelizar y llegue alguien de una religión y no sepamos nada de esto. Tenemos que conocer Biblia, tenemos que conocer doctrina, tenemos que conocer verdad, las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, las verdades de Cristo. Pero Cristo es quien liberta.
Cristo es quien hace libre y en Cristo está la redención. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos delante de ti, oh Dios, humillados, Señor, leyendo todo lo que hemos leído en esta hora. Señor, reconocemos que no hay nada que podamos nosotros hacer para redimirnos, oh Dios. Sabemos, estamos conscientes que solamente a través de Cristo es que esto es posible, no es por obras, no es por nada que el ser humano pueda hacer, oh Dios. Y por eso, Señor, te damos las gracias porque Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó la deuda que teníamos nosotros contigo, Señor. Una deuda tan grande que nunca podríamos pagar. Pero el justo, el santo, el inocente, pagó toda esa deuda. Señor, gracias porque a través de Él hemos sido vistos justos delante de tus ojos. Señor, somos tus hijos. Hemos sido adoptados, Señor, mediante la fe. Y yo soy, Señor, testigo de tu poder, porque en cuanto yo, Señor, antes de conocerte, yo no te buscaba. Me pasó, Señor, igual que el apóstol Pablo rumbo a Damasco. Tu poder me alcanzó para tu gloria, siendo un ateo, siendo alguien que altercaba contigo, Señor, pero sí en mí había una pregunta. En mí había algo que alguien o algo había creado todo esto, lo que nuestros ojos pueden ver. Pero Señor, yo sé que tu poder es real. Yo sé que tu poder, tu evangelio, Señor, es poder para salvación, para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Señor, gracias por la vida eterna. Señor, gracias por la salvación. Señor, y gracias por tu palabra. Señor, permite que los oyentes de esta hora salgan de aquí edificados, Señor, y se lleven todo esto en sus corazones. Por favor, Señor, que estas reuniones no las hagamos en vano, sino que de todo esto, Señor, vaya produciendo fruto en nuestras vidas. Seas tú, Señor, ayudándonos a vivir más para ti, a hacer tu voluntad y no la nuestra, a morir al yo. Por favor, Señor, que menguamos para que Cristo crezca, Señor. Cristo sea más formado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a entonar el himno número 14. Himno número 14. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive. porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo,
tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén y amén. Vamos a hacer la oración de despedida y de bendición. Señor, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, tuya nos llena, Señor, cuando estamos lejos. Esta palabra nos llena de esperanza, Señor. Y algún día, en el día futuro, Señor, llegar a la gloria, a la vida eterna, Señor, y que podamos alabarte por una eternidad. Señor, gracias por esta palabra porque enriquece. Esta palabra, Señor, no es como otro libro más que podamos leer. Señor, esta es tu verdad. Tú eres hablando. Pero, Señor, gracias por tu palabra porque la hemos podido leer, orar, cantar, enseñar y escuchar. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en este lugar y por los que no pudieron llegar, Señor, pido por ellos que los cuides, Señor, los protejas, Señor, lo que resta de este día. Señor, gracias por este momento tan hermoso, Señor, que pudimos nosotros gozarnos, Señor, juntos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Paz de Cristo. Bendiciones.